¿sí? Entonces teníamos dos, bueno, en la primera columna que eran las variables, ¿no? En esas podemos tener variables cuantitativas y cualitativas, pero lo recomendable para que sea un poco más fiable y más fácil de hacer son las cuantitativas. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de las cuantitativas y cualitativas? Es que las primeras se necesita un número, un valor numérico, mientras que las dos segundas una cualidad, como un color. ¿Sí? Hecho ya cargo. Entonces, eso es en cuanto a la primera. La segunda fila es una encuesta que nosotros hayamos hecho. Las personas respondieron tal cosa. ¿Sí? O en un estudio que yo estoy haciendo, yo veo, porque también se puede hacer estadísticas viendo un fenómeno. Entonces yo veo que tantas personas están en la primera variable, que poníamos años, de 15 a 16. Tantas personas tienen, por ejemplo, 2 metros de estatura. Ya, exagero. Entonces, eso se llama frecuencia, ¿sí? Y esa es la segunda que vamos a usar, ¿ya? Entonces, aquí está clarito el número de veces que se repite el valor de x, es decir, de la variable, ¿ya? La otra, las frecuencias relativa, es la proporción de unidades que se observan al tomar el valor de x, ¿sí? Ya sabemos cómo calcular eso. También puedo yo sacarle de la frecuencia el porcentaje, ¿sí? Aquí está la fórmula, ya aplicamos la anterior vez, ¿no? Por Excel y a mano, porque no les va a dejar usar calculadora. Y las acumuladas, cualquiera de estas, las acumuladas en una tabla que yo tenga, voy a sumar el que le sigue, nada más, ¿sí? Cualquiera de estas que sea. ¿Listo? Eso es en cuanto a lo que hicimos de estos ejercicios de acá. ¿Sí? Ahí tenemos estas las tablas de frecuencia, la variable, la frecuencia relativa, el porcentaje y la acumulada, ¿no? Que era sumada. Al final me tiene que dar la muestra. ¿Sí? Estamos trabajando con datos pequeños, con un grupo de personas, por eso se llama muestra. ¿Ya? Ahora, aquí tengo... ¿Qué pasó? Ahí. Lo que no pude explicar en la anterior clase por lo que estaba medio lenta la compu es los tipos de gráficos que puedo yo tener en estadística. Entonces, igual sigue lento. ¿Qué pasa? Los pasteles, las barras que vimos, los histogramas de puntos, todo esto me va a dar una... Ahí está. Una organización de los datos que yo recogí para mi estudio. ¿Sí? Entonces, esta, ¿ya? Las barras, ¿sí? Aquí yo tengo lo de las variables, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y, ¿sí? El histograma que es como si fueran barras, pero están más pegadas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es básicamente se permite, ayuda a visualizar mejor cuál está más alta, ¿ya? De acuerdo al estudio que haya hecho. Este de acá, el polígono de frecuencias, más o menos es parecido. Si le ven, aquí están las barras del histograma, ¿sí? Y afuera está un punto, ¿no? Que está en la mitad de la barra. Ese se llama el polígono de frecuencias o histograma de puntos. Es un punto que va uniendo así como en funciones que han de haber visto en matemáticas para determinar los porcentajes o cuál está más grado en mi estudio. Y también se puede ver con el pastel, ¿ya? Entonces, lo que más se utiliza en estas tesis es estas dos, ¿no? La de barras y el pastel, ¿sí? Porque ayuda con los colores a mejor visualización y por lo tanto la mejor interpretación de los datos, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un ejemplo de acuerdo a esto de interpretación de datos. Ahí está. Voy a borrar esos puntos. Aquí nosotros tenemos como variable, ¿qué pasa? Los gastos trimestrales. No sé qué pasa. Ahí está, ¿ya? Entonces en el eje X tengo yo los valores de los gastos y en el eje, perdón, en el eje Y tengo los valores y en el eje X tengo
por trimestre, ¿sí? Gastos trimestrales. Entonces tengo primero, segundo y tercer trimestre de acuerdo a los colores, ¿sí? Las barras se utilizan más. Y aquí yo tengo de cada, en el eje X también la variable que estoy calculando, ¿no? Agua, luz y gas. ¿Cuánto me va a costar? Entonces, este de aquí siempre hay un texto abajo, ¿no? Porque la persona que ve a veces ni siquiera entiende, ¿no? Por ejemplo, en un estudio farmacológico, una persona que quiere saber, por ejemplo, del CBD. El CBD es una sustancia que tiene la marihuana, pero es la parte benéfica de esta, de la marihuana. ¿Ya? Entonces, si alguien quiere eh, como saber un poco más del CBD sin saber nada de medicina, puede coger un estudio y tranquilamente leer los resultados. Entonces son los textos que están abajo, ¿ya? Porque las tablas a veces ni se entienden. ¿Listo? Ahora, eso es en cuanto a las frecuencias, ¿sí? También yo puedo usar el diagrama de puntos para graficar esto de aquí, que son las medidas de tendencia central, ¿sí? ¿Qué son? Son datos cuando estamos hablando de, ¿cómo es? De variables cuantitativas que van a resumir el conjunto de todo lo que yo saqué de las encuestas, que es lo que siempre se aplica ahí, ¿ya? Entonces va a darme un número, va a ser cuantitativo esto, ¿ya? Y tenemos tres medidas de tendencia central, ¿sí? La moda, la media y la mediana. Esto tendrían de haber visto en el colegio. La moda es algo que se repite, como la misma palabra lo indica, ¿no? Una tendencia, una moda, es cuando veo yo a alguien usando los mismos estilos de ropa, ¿no? Ahora que está de moda es que los chicos están usando como unos lentes medios de filo rosado, gruesos y redondos, que es lo que yo he visto, ¿ya? Entonces eso es una moda, es algo que se está repitiendo. Pero aquí como es en estadística, la moda va a ser un número que se va a repetir de las frecuencias, ¿sí? Algo que tenga mayor frecuencia, como dice aquí el texto. La siguiente va a ser la media. En un conjunto de datos, la media va a ser la parte central, ¿sí? Y le voy perdón, la parte central en el gráfico, pero en el conjunto de datos va a ser nada más que un promedio, ¿sí? Sacamos un promedio. En el Excel hay una tecla que dice igual, promedio y cojo las siglas, pero como no les van a dejar usar eso, vamos a tener un conjunto de datos, por ejemplo, 2, 5, 8, 7, 14 y 11, ¿ya? Siempre que tenga un conjunto de datos, le ordeno, ¿ya? Entonces, aquí está desordenado. Ordenado sería 2, 5, 7, 8, 11 y 14, ¿ya? Siempre que ordenen, cuente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos, ¿ya? Porque a veces de tanto número que ponen se pierde uno, ¿ya? Entonces el promedio es sumar cada uno de estos y dividirle, ¿sí? Entonces voy a sumar 2 más 5, 7, 7 más 7, 14, 7 más, perdón, 14 que sale aquí más 14 de acá, 28, 28 más 11, 39 y 39 más 8 me da 47, ¿ya? Esa es la suma. Y también tengo que dividir para el número que tengo de datos, que es lo que conté hace un rato, que es 6, ¿ya? Eso va a ser mi media, no es más que un promedio, ¿ya? Y en el gráfico está en la mitad, por eso se llama tendencia central, porque es lo que está hacia arriba en la mitad de un gráfico. ¿Listo? Y la última es la mediana. La mediana es el conjunto de datos que se encuentra en la mitad, ¿sí? Entonces, aquí sirve específicamente ordenar los datos, porque si están desordenados me va a salir otro dato. Voy a coger, si es que es par, como en el ejercicio que puse, 2, 5, 7, 8, 11, 14, es un número par de datos. Voy a coger los dos de la mitad y saco un promedio. Ese va a ser mi mediana, ¿sí? Saco un promedio, es decir, sumo esos dos
y le divido para 2. Entonces 7 más 8 es 15. Dividido para 2 me da a 7,5. ¿Ya? Entonces esa sería mi mediana. La moda, aquí no hay moda porque no repetí ningún dato. Todos son diferentes. Si repito, por ejemplo, 3 veces el 2, esa sería la moda. La media es el promedio de todos los datos, que aquí me he olvidado de hacer. 47 dividido para 6 me da 7,83. Siempre trabajemos con dos decimales, ¿ya? Esa es la media. Mientras que la mediana es la suma de estos dos dividido para 2. Si es que es par. Aquí me salió 7,5. ¿Ya? No se parece un poco porque tiende a centralizarse. Tendencia central. ¿Sí? Si es que fueran impares. Vamos a poner aquí el ejercicio acá. Impares. Pongamos 1, 3, 5, 4, 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, ¿ya? Entonces primero tengo que ordenar, si no, no sirve. 1, aquí tengo 1, 2, 3 unos, ¿ya? Acá 3, 4, 5 y 8, ¿ya? Tenía 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Entonces, haciendo lo mismo de la tendencia central, la moda es el dato que más se repite, en este caso el 1. La moda es el 1, ¿ya? Si fueran por cualidades, yo en un colegio estoy haciendo un experimento de cuántas personas son rubias. Entonces el número que se me repite de personas rubias es la moda. ¿Bien? La otra, la mediana, no es más que el promedio. Sumo todo. Acá 3 más 3, 6, más 4, 10, 15 y 15 más 8 me da 23. Dividido para el número de datos, que en este caso son 7. Entonces 23 dividido para 7 me da 3,28. ¿Ya? Y la otra, la que estamos haciendo aquí, la mediana. ¿Sí? La mediana. Esta de aquí va a ser el dato central una vez organizado. ¿Sí? Voy a tomarle en impares el que esté justo en la mitad, que en este caso es el 3. ¿Ya? Si es que yo no organizaba y el que está en la mitad en este caso es el 4, me jalo el examen, ¿no? Ese es en impares. En impares, datos impares, el de la mitad. En datos pares, cojo y saco el promedio de los dos que están en la mitad. ¿Ya? Nada más. Ahora, cuando nosotros graficamos esto, hay programas que hacen esto. No es tanto como que nosotros saquemos tabla de valores y hagamos como en matemáticas y graficamos, porque lleva tiempo. Hay un programa, igual en Excel también sale, que se grafica de esta forma, que han de haber visto, ¿sí? Ese se llama campana de Gauss. ¿Ya? Las medidas de tendencia central tienden a estar en la mitad, ¿sí? Y como veo que estoy yendo por el camino correcto es porque la mediana y la media se parecen un poco, ¿sí? Está un poco desviada, ¿sí? 3,28 y 3. Está un poquito no en la mitad, si es que le graficáramos con todos los datos que tuviera, ¿ya? Un estudio relevante es cuando los datos extraordinarios se encuentran aquí o acá. Este es muy por debajo, si es que hablamos por ejemplo de medir el coeficiente intelectual de un grupo de personas. La mayoría se centra aquí, ¿sí? En el centro. Muy pocas personas van a tener el nivel intelectual muy bajo, ¿ya? Y muy pocas personas van a tener el nivel intelectual muy alto, ¿ya? Entonces en este